Bueno, caballeros y señoritas, hoy vamos a hacer el otro ejemplo. La verdad, ya tengo preparados como unos 5 juegos completos de ejemplo. Van aumentando el nivel de dificultad. Este juego, vamos a hacer hoy un jueguito que es vamos a tratar de hacer una versión de Blackjack. Pues, Blackjack yo lo conozco, pues nosotros lo conocemos más como 21. Hay que jugar 21 con las cartas. Esto tiene pues unas reglas. Yo aquí tengo una implementación de Blackjack similar, pero es un juego que maneja cartas. En juegos hay muchos juegos de cartas, entonces ya me pareció importante colocar este ejemplo para que analicemos cómo opera la lógica de los juegos, porque este juego no es muy rico en la parte gráfica, pero sí es muy rico en la parte de la lógica. Los juegos de cartas normalmente requieren tener una lógica brava detrás que soporte que realmente las cartas jueguen. Entonces, para las personas que no conocen qué es un Blackjack, este es un juego clásico de cartas y en esta implementación vamos a hacer un Blackjack para 2 jugadores. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que la suma de las cartas de los jugadores debe ser 21 o lo más cercano a 21. Sin pasarse de 21. Es decir, si un jugador ya se pasó de 21, ya perdió y ganó el otro. Si ambos jugadores se pasan, gana la casa. Listo. Gana el jugador que la suma sea 21 o que más se aproxime. Las cartas, ¿cómo cuenta eso? Las cartas que van del número 2 al número 10, vale lo que valga el numerito de la carta. Entonces el 2 vale 2, el 3 vale 3, el 4 vale 4, etc. Ahora, lo que son la J, la Q y el As, cada una de esas vale 10 puntos. Y aquí la carta más especial es el As, porque el As tiene un valor dual. El As puede valer o 1 punto u 11 puntos, dependiendo de lo que al jugador le convenga. ¿Cómo así? Yo llegué y saqué ¿qué es Blackjack? Cuando uno saca una J y un As. Cuando uno saca una J y un As o una Q, ahí ya tienes 21 puntos. ¿Por qué? Eso. El 10, todas las letras J, Q, K y un As, automáticamente te dan 21 puntos. Pero suponete que vos sacaste un 8. Sacaste un 8 y un As. Ahí no te da. ¿Sí o qué? Porque 8 y As, eso nos da 19. Y después sacaste un 7. Entonces ya no te conviene tomar el As como 11 porque te pasas. Te conviene que el As te cuente como 1 punto. Entonces el As es la carta más importante en el Blackjack, porque el As me va a dar la oportunidad o de llegar de 1 a la 21 o me va a dar la oportunidad de pedir más cartas si no me da para 21 sin necesidad de pasarme. ¿Listo? Ahora, esa es la mecánica del juego. Eso es lo que vamos a implementar. Entonces vamos a implementar un juego para 2 jugadores. Entonces en 2 jugadores, ¿qué vamos a hacer? Al azar, inicialmente le entregamos 2 cartas a cada jugador. Se las mostramos y damos la oportunidad de que los jugadores pidan cartas. Entonces, dame una carta, ¡pum! Me pasé, perdiste. Dame una carta, ya le voy ganando al otro, que el otro pida. El otro pidió, no se ha pasado, pero entonces, ¿quién gana? Gana el jugador que más se aproxime a 21 sin pasarse. ¿Estamos de acuerdo, señores? Bueno, entonces, vamos a tratarlo de hacer. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo proyecto y yo le voy a poner como nombre Blackjack. Entonces voy a crear aquí un nuevo proyecto. Voy a decirle aquí proyecto nuevo. Vamos a crear un proyecto tipo XNA. Y este proyecto lo voy a llamar Blackjack. Listo, fácil. ¿Cuál es el primer paso? Cuando creamos un proyecto, agregar en la carpeta content, en el proyecto content, donde está el contenido, todos los elementos audiovisuales que tengamos en el proyecto. En este momento, ¿qué necesitamos para el proyecto? Entonces aquí dice, aquí tengo, cree la carpeta images y cree la carpeta de imágenes que utilizaremos en este proyecto. ¿Qué vamos a necesitar para que nos quede bien bonito? Un fondo verde, pues que esté como tipo casino, pues dan mesas de casino. Yo ahí tengo uno verde ya que tiene así un degradadito, ustedes pueden buscar incluso uno más bonito. Vamos a colocarle un logotipo de Blackjack para que nos quede bien bonito el juego, pues la pantalla. Y obviamente vamos a necesitar las 52 cartas. Yo ya me tomé el trabajo por ustedes de buscar las 52 cartas y
vamos a tener que están numeradas como PN, donde P y N, donde P es la pica, la pinta, por ejemplo, P para corazones, D para diamantes, perdón, aquí hay un errorcito, C para corazones, D para diamantes, P para picas y T para tréboles. Y el N, el número de la carta que va del 2 al 10, o también tienen las JQKs. Entonces vamos a hacer primer paso de nuestro proyecto. Vamos a crear aquí la carpeta Images, agregar, nueva carpeta, creamos la carpeta Images o Images y aquí vamos a decirle que vamos a agregar elementos existentes. ¿Qué elemento existente vamos a agregar? Yo por aquí ya lo tenía en otro proyecto, entonces por aquí tengo en My Own Games, tengo el que dice Blackjack. Dentro de esta carpeta tengo el content y dentro del content tengo las imágenes. Este va a ser todo. Este tiene muchas imágenes. ¿Por qué? Tiene sin cada cartita es una imagen. Entonces el 2 de corazones se llama C2. Corazones 2. El de pica se llama corazones 3, corazones 4, corazones 5, hasta corazones As. Corazones J, corazones K y corazones Q. Y así está para todos los corazones. Lo mismo para las picas. Entonces se llama P2, P3, P4. ¿De qué? De picas 4, picas 5. Lo mismo va a pasar para qué. Y aquí las tenemos todas. Aquí también están los diamantes. A ver, aquí están los corazones, los diamantes, las picas y los tréboles. También tenemos un fondito verde, que es el que le vamos a colocar como de mantel a la mesa, por así decirlo. Nuestra pantalla de juego va a ser como una mesa y yo la voy a estar viendo desde arriba todo el tiempo. Y tenemos una imagencita que es el logotipo de Blackjack, para que nos quede bien bonito. Listo, vamos a agregar todo este cucabo imagen. Entonces todo esto se puede agregar de un solo jalón, no hay que agregar una por una. Yo selecciono todo esto y le digo agregar. Y él aquí, ahí creo todos los juegos. Listo, ya que si yo ubico el mouse ahí, él me la muestra por encimita. Listo. Ahí agregamos todo eso. Ya no le voy a poner música ni vamos a joder con bulla con este juego. Eso ya lo sabemos hacer. Ustedes ya verán si eso. Este es de concentración. Entonces vamos a tener silencio absoluto. Claro, el primer paso. Es el más fácil de todos. Bueno. Ahora vamos a crear la carpeta Fonts, donde vamos a almacenar las letras. Y vamos a crear una letrita. Entonces le damos a clic derecho. Vamos a agregar una nueva carpeta. La carpeta la vamos a llamar la carpeta de Fonts, donde vamos a guardar las letras. Y en la carpeta de letras vamos a agregar un nuevo elemento. Y vamos a decirle que vamos a crear yo por aquí tengo una fuente sprite o un sprite font. Y le vamos a poner aquí, vamos a agregar aquí una font. Listo. Cuando agreguemos esta font, ¿qué parámetros le vamos a cambiar? Vamos a cambiarle que el font name sea impact. Vamos a cambiar el tipo de letra, esta es más bonita. Pues esta es bacana como para este juego. Y vamos a ponerle impact a 24. Entonces aquí, en el font name, él por defecto tiene esta Segoe. Vamos a cambiar esa Segoe por impact. Y el tamaño de la fuente vamos a ponerle 24. Eso es todo lo que tenemos que hacer ahí. ¿Listo? Ahora ¿se acuerdan de la enumeración gain state? La enumeración gain state es la que nos va a decir el estado del juego. La hicimos para el juego pasado de la hípica. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Voy a agregar esa enumeración o la vuelvo a crear, como prefieran. Pero aquí, pues yo creo que nos sale más cortito. Vamos a decirle que vamos a agregar un elemento existente. ¿Y qué hago yo? Busco mi otro proyecto. Mi otro proyecto, ¿cómo se llama? Se llama Hípica. Y dentro de este proyecto Hípica tengo ¿qué? Dentro del proyecto Hípica tengo aquí el Gain State. Entonces yo agrego clases que ya usaba en otro juego. Por el momento lo hacemos así, luego lo vamos a hacer más técnico. Agregar. Y aquí me creo la numeración. Una notita. Cuando yo la creo, el namespace me cambia. ¿Qué hacemos? Eso lo podríamos dejar así, pero nos tocaría hacer un using adicional. Yo lo que hago es que cojo el namespace del proyecto Gain 1 y se lo pego y lo cambio aquí para que me quede el mismo namespace. Pero no incluso funciona sin cambiarlo. Simplemente nos tocaría hacer un using a esa clase, pero para que no esté mezclado hípica con cartas que nada que ver. ¿Listo? Bueno. Ahora, y vamos a agregar otra nueva enumeración. ¿Para qué? Para que me maneje las pintas.
¿Cuáles son la numeración de pintas? Va a tener corazón, diamante, pica, trébol. Entonces vamos a crear eso como enumeración para que sea más bacano el juego, para manejarlo. Recuerde que una enumeración es una lista de palabras. Yo puedo tener la enumeración frutas, días de la semana, meses. Es una lista de unos datos pues que pertenecen a una lista. Entonces las pintas de las cartas vamos a manejarlas como enumeración. ¿Cómo hacemos eso? Breve, venimos aquí, clic derecho, le vamos a decir que vamos a agregar una clase, le decimos pinta, y la clase pinta, luego él nos dice class pinta, cambio la palabra class por la palabra enumeración y luego hago mi lista de pintas. ¿Cuáles son las pintas que tenemos? Las pintas son corazón. Le puse corazón o corazones, no sé, vamos a ponerla igualito como está aquí. Más bien copio y pego para evitarme la fatiga. Listo, ahí está. ¿Cuáles son mi enumeración? Mi pinta. Las pintas de las cartas que son corazón, diamante, pica y trébol. Eso es así de sencillo, así hago una listita de palabras. Eso lo vamos a llamar la clase pinta. Más luego vamos a crear una clase llamada carta. ¿Por qué? Una carta, en la clase carta vamos a empaquetar toda una carta. ¿Qué va a tener la clase carta? Lo que vale la carta, qué imagen tiene la carta, ¿cierto? Vamos a crear una clase carta. ¿Una clase carta es qué? Una sola carta. ¿Es una carta es qué? El 3 de picas, ¿es una carta? ¿O no, Chará? El 7 de corazones, ¿será una carta? El as de tréboles, son las cartas. Entonces vamos a crear una carta que nos sirva para empaquetar la clase carta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vea qué tan breve esto, muchachos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a venir aquí al proyecto, vamos a agregar, y esto es común para todos los juegos de para todos los juegos de cartas. Yo creo que también nos va a servir esta clase carta. Agregar. Creamos la clase carta. Ahora, cuando creamos esta clase carta, cambiémosle los using. Este using no me sirve, entonces él me dice, cambie los using por eso. Entonces voy a cambiar estos using por colocarle los using de ¿qué? Del XNA. Ahí está. Cambiamos los using. Y la clase carta, vea lo que va a tener, la cosa más breve de este mundo. La clase carta da lo que le vamos a hacer. ¿Cuáles son los atributos de una carta? Bueno, cada carta tendrá una textura. Es el dibujito asociado a cada carta. Cada carta tendrá una pinta. Entonces, y vea que el atributo pinta es de qué clase. Es de la enumeración. Pinta, por eso fue que creamos primero la enumeración. Cada carta tendrá una letra. Teniendo en cuenta que el 2, 3, 4 lo vamos a manejar como letras. O sea, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son letras. El 10 es letra. La J, letra. Q, K, AS. Esas son las letras. Ahora, cada carta le vamos a asociar un valor 1 y un valor 2. ¿Por qué dos valores? No. El valor es el valor nominal de la carta. Es por decirle, el 2 vale 2. El 3 vale 3. Pero para decirle, la J vale ¿cuánto? 10. La J vale 10 en el valor 1 y en el valor 2. Todas las cartas son iguales en valor 1 y en valor 2. Excepto el as. Es que el as es la cagada aquí. El as es el que nos va a poner problema. Porque ese as que valga dos valorcitos, vea, nos da garrote en el juego. ¿Por qué? El as va a tener dos valores. El as vale 1 y vale 11. ¿Por qué lo hice? O sea, yo lo implementé así, de pronto hay otras formas de hacerlo. Simplemente es porque tengan que el as tiene un valor dual. El as vale 1 y el valor. Por eso, entendida la clase carta. Entonces, ¿qué hicimos? Hacemos un empaquetado, o sea, cogemos todos esos atributos y los empaquetamos en un solo objeto para poder crear objetos de la clase carta y ser más fácil. Ahora, ¿qué será la baraja? ¿Una lista de cartas o no? La baraja va a ser una lista de cartas. Entonces así me sirve para que empecemos, para que desarrollen bien desarrolladito ese concepto de programación objetual. Entonces vamos a ver la carta como un objeto. ¿Sí o qué? La carta es un objeto. Y el mazo de 52 cartas es otro objeto, llamado baraja. ¿La baraja está compuesta de qué? De cartas. Eso tiene toda la lógica del mundo, ¿o no? Bueno, muy bien, señores. Entonces, ¿el jugador qué va a tener? Una rume de cartas. El jugador 1 va a tener un arrumito de cartas. El jugador 2 ¿qué va a tener? Otro arrumito de cartas.
Y así lo vamos a manejar. Me hago entender, este concepto es muy importante. Es muy sencillo de hacer, pero es el concepto más importante y uno debe tener clarito el concepto. Bueno, ahí tenemos la clase carta. Ahora, continuamos por acá. Ahora sí vamos a empezar, por el momento no hemos empezado el juego. Estamos ahí como calentando la cosa. Bueno, ahora vamos, lo primero que haremos es pintar cómo será nuestro juego cuando lo ejecutemos. Entonces, agreguemos estos atributos a la clase Gain1. Entonces vean pues lo que vamos a agregar a nuestra clase Gain1. A nuestra clase Gain1, ponerla más grandecito para que nos quede más cómoda para la visualización, vamos a agregarle estos atributos. ¿Qué atributo vamos a agregar? Una imagen de fondo, que va a ser el papel ese verde, el mantel de la mesa. El logotipo, que es el logotipo ese bonito que nos dice Blackjack. Vamos a tener una fuente, ¿para qué? Para poder escribir mensajitos. Y vamos a tener también, recuerden, esto lo habíamos visto ya en la clase pasada, un objeto llamado GainState, que es de la enumeración, para saber si el juego ya inició, si el juego está corriendo, o si el juego ya finalizó, ya tiene el Game Over. Tenemos también, estos también son clásicos, el ancho y el alto. El ancho y el alto nos van a servir ¿para qué? Para poder definir en todo momento qué tan ancha es la ventana y qué tan alta es. Yo les recomiendo que siempre definan ese ancho y alto. Bueno, muy bien mis señores. Ahora, vamos a mirar por acá. Listo, en el constructor de la clase 1 vamos a adicionar las siguientes líneas. Vamos a coger esto, estas líneas ya son muy repetitivas para nosotros, las tienen casi todos los juegos. ¿Qué hacemos? Estamos definiendo el tamaño de la ventana. Para esta ocasión vamos a trabajar en una ventana que tenga 900 píxeles por 600 píxeles de alto. Ahí está, eso ya no requiere mayor explicación. En el Initialize, recuerde que en el Initialize vamos a inicializar objetos. ¿Qué vamos a inicializar? Vamos a decirle que el estado del juego ¿cómo es? No iniciado. ¿Cómo? Cero no, por eso no le puse cero, por eso hicimos una enumeración, para que nos diga, el estado del juego es no está iniciado, un initiated, ¿qué significa? No iniciado, ¿listo? Bueno, ahora, luego seguimos, en el load, ¿qué vamos a ponerle en el load? Recuerde que en el load vamos a cargar todas esas imágenes que yo quiero que me muestre inicialmente, entonces, ¿qué vamos a cargar en este load? Vamos a cargar el fondo verde. ¿Qué es el fondo verde? Por aquí lo tenemos. Fondo verde va a ser esto. Es el tapiz que va a tener pues la mesa. Vamos a cargar una imagen que es la imagen de Blackjack. ¿Qué es la imagen de Blackjack? Es el logotipo del Blackjack. Listo. Y vamos a cargar también la fuente, a la letra, para poder colocar mensajitos. Y yo creo que hasta ahí va muy clara la cosa. Ahora, en el draw, vamos a agregar estas líneas en el método draw. ¿Qué líneas agregamos? El draw, recuerden que es el método para ya hacer lo que es la parte gráfica, para pintar. Ya es en el draw, recuerden que el draw siempre tiene que ir dentro de un begin y dentro de un end. ¿Qué es lo que hacemos? Pintamos el fondo. ¿En qué posición lo pintamos? En la posición 00, para que nos quede ya cargado en toda la esquinita. Y vamos a colocar el logo. ¿Y cómo vamos a colocar el logo? Es el ancho de la ventana menos el ancho del logo dividido entre 2. ¿Eso para qué? Para que nos quede como centradito matemático en toda la mitadcita del logo. O sea, a lo ancho que nos quede centradito en la mitad. Y luego bajamos 20 pixelitos del logo. Ahí está. Está que hay 20 pixelitos hacia abajo. Ahí está. Si el juego está no iniciado, vamos a colocar un mensajito que dice presione. Aquí dice no presioner, sino presione. ¿Sí o qué? Enter para empezar. Ese mensajito, ¿dónde lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar en 250 píxeles hacia la izquierda y 250 píxeles hacia abajo. Ese ahí le vamos haciendo al tanteíto a ver cómo nos va, ¿cierto? Después de esto vamos a probar a ver qué ha pasado. Y vea que sencillito, sencillito. Ya hicimos una belleza del Blackjack. Vean qué mesa tan pesada. ¿Sí o qué? ¿Cierto que es fácil pintar? Pintar es bonito. Vea que esta imagen de fondo tiene ahí como un corrosco verde de otro color. Eso uno, ¿cómo? Eso, uno busca también la parte gráfica, es muy importante porque todo entra por los ojos. Y ahí tenemos una imagencita que llama Blackjack. Vea, ahí está el Blackjack. Eso sería Blackjack, hacer una J y un As. Eso es lo que se conoce como un Blackjack pues en los casinos. Yo no soy experto, pero... Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando le digamos Enter, ¿qué debe pasar?
ya nos debe asignar las cartas. Pero entonces ya empecemos con la lógica del juego. Hasta el momento pintamos la pantalla. ¿Breve o no? Y de una vez incluimos desde el inicio el estado del juego. Bueno, ahora sí, empecemos entonces ya con la lógica de esto. No es muy difícil, tampoco es que sea tan difícil. Nos vamos a complicar es para saber quién ganó y quién no ganó. Eso es lo difícil en este juego. Pero hacer la parte gráfica es muy breve. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Listo. Luego de esto ya podemos probar, vean qué belleza. Ahora, empecemos con la lógica del juego. Vamos a cargar toda la baraja en memoria. Primero tenemos que crear la baraja, no hemos creado barajas. ¿Sí o qué? Vamos a crear toda la baraja y cuando el usuario presione Enter, vamos a darle a cada jugador 2 cartas y las vamos a mostrar. ¿Hago entender? Listo. Ahora, vamos a adicionar estos nuevos atributos a la clase Game1. Entonces, vamos a crear estos atributos. Y vean qué belleza. Esto es de lo más lindo que han hecho ustedes en juegos. Vamos a crear, y estos atributos son una belleza de bellezas. Fíjense en estos atributos. Bueno, creamos la tecla, creamos una vaina llamada un keyboard state. ¿Por qué lo creamos ahí? Es muy importante. Se llama teclado previo. Ahorita les digo por qué tenemos que hacer eso con teclado previo. Es más, lo hago bien y luego comentaré las líneas y les digo qué pasa cuando no manejamos un teclado previo. En este juego vamos a necesitar saber cuál fue la tecla previa presionada. Obviamente, si estamos hablando de un juego de cartas, casi todos los juegos van a tener un random en algún lado. Porque si no, no haría juego. ¿Sí o qué? Entonces vamos a tener un random, ¿para qué? Porque yo necesito saber aleatoriamente qué carta me van a dar. Ahora, vean estos 2 objetos, de lo más lindo que hay. Tenemos, los 3 son listas de cartas. ¿Sí o qué? El primero, baraja. ¿Barajas qué? Una lista de cartas, ¿o no? Por eso creamos el objeto carta. El jugador 1 también va a tener una lista de cartas. Y el jugador 2 va a tener otra lista de cartas. Yo tengo 52 cartas. Te entrego 2 a ti. Te entrego 2 a ti. ¿Cómo queda la baraja? Debe quedar con 48 cartas. Jugador 1 queda con 2 cartas. Jugador 2 queda con 2 cartas. El jugador 1 pidió otra carta. La saco de la baraja y se la pongo al jugador 1. El jugador 2 pidió otra carta, la saco de la baraja, la pedí. ¿Qué es lo bueno de la programación orientada a objetos? Que se parece más al mundo real que la programación estructurada. ¿Verdad? Que estamos simulamos el mundo real. Estamos simulando como en la vida real, como si fueran cartas físicas, que las sacamos y se la entregamos a la otra persona. ¿Hasta ahí va claro? Bueno, muy bien. Entonces, pero hasta el momento esas listas están vacías. En el initialize tenemos que coger y decirle que eso todavía no está instanciado. Entonces, en el método initialize, yo aquí trato pues de explicarlo lo mejor que pueda. En el initialize del juego, vamos a decirle que la baraja es igual a una lista de cartas, que el jugador 1 es igual a una nueva lista de cartas y que el jugador 2 es igual a una lista de la clase carta. ¿Sí o qué? Porque eso hay que instanciarlo. Si no hacemos eso, después nos saca error cuando intentemos agregar una nueva carta o hacer cualquier operación con cartas. Luego nos dice, ahora vamos a adicionar, este fue un copy paste aquí mal hecho. ¿Listo? Esto ya lo hicimos. ¿Sí o qué? Ahora empecemos con la lógica del juego. Vamos a cargar toda la baraja en memoria y cuando el usuario presione, esto también ya lo hicimos. ¿Listo? Ahora, adicionemos en el método load, load baraja. ¿Qué va a hacer el método load baraja? Nos va a cargar toda la baraja en memoria. Entonces vamos a crear aquí este método, lo voy a copiar, que son varias lineecitas de código, es largo pero es muy repetitivo. Este método load baraja nos va a servir para casi cualquier juego que tenga cartas, creo yo. Entonces ponemos aquí load baraja, seguimos por acá, copio este otro pedacito, se lo pego aquí, no se preocupen de ese error que hasta que no lo copien todo, no va a dejar de sacar el error y tarán, termina por acá. Vamos a explicarle el juego load baraja. Ahí está, voy a darle formato al código, control A, control KF, ahí está. Vamos a analizarle un poquito el load baraja. ¿Qué va a hacer el load baraja? El load baraja, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cargarme toda la baraja. Vamos a crear una baraja de cartas virtual en memoria.
Entonces, empecemos. Ustedes lo vieron largo porque es que repite lo mismo para cada pinta. Empieza con la pinta corazón. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Creamos una variable o creamos pues un objeto de la clase pinta que va a ser ¿qué? Va a ser igual a pinta.corazón. ¿Por qué lo decimos así? Aquí es más bacano trabajarlo porque eso es una enumeración. Las enumeraciones se trabajan así. Ahora, ¿qué hacemos? Y empezamos que la letra de esa pinta es la letra C. ¿Por qué necesitamos esa variable letra? Porque recuerden que en las imágenes dicen C2. ¿C2 es qué? La carta de corazones 2. C3 es la carta de corazones 3. Es para ir armando ese numerito dinámicamente para no tener que hacer 52 veces eso a mano. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, hacemos un ciclo para la J desde 1, J menor o igual a 13. ¿Por qué? Cada carta, cada pinta tiene 13 cartas. Que son del as al 10, as es como 1, ahí van 10, J, Q y K, ahí van 13 cartas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué empezamos? Declaramos la variable letra, la variable valor 1 y la variable valor 2. ¿Qué es lo que pasa si la J es 1? ¿Qué letra equivale de la baraja? Al as. ¿Cuál es el valor 1 del as? El 1. ¿Cuál es el valor 2 del as? 11. Ahora, si la J es 11, ¿el 11 a qué carta nos va a equivaler? A la J. ¿Cuáles son los dos valores de la J? 10. Si la J es, su índice J es 12, ¿a qué letra equivale la carta? A Q. Ya estamos armando toda la baraja. Si es 13, equivale a la K. Ahora, en caso contrario, la letra equivale a lo que tenga la J, o sea, el 2 vale 2, el 3 vale 3, el 4 vale 4, el 5 vale 5. ¿Y cuál es el valor de cada letra? Lo que valga la J. Ahora, cargamos una textura. ¿La textura cómo la cargamos? En imágenes, la pinta que tenga la letra. ¿Qué pinta tiene la letra en este momento? C. C más el valor de la letra. Entonces, ¿ahí qué nos va a cargar? El CAS, el C1, el C2, el C3, el C4. Estamos haciendo ese cargadito de imágenes de forma dinámica. Creamos un nuevo objeto llamado carta. Entonces le digo que carta es igual a una nueva carta. ¿Cuál es la letra? ¿Cuál es la carta? La carta letra es la letra. ¿Cuál es la carta pinta? La pinta. ¿Cuál es la carta textura? La textura. ¿Cuál es la carta valor 1? El valor 1. La carta valor 2, el valor 2. Y adicionamos la carta a la baraja. Esto lo vamos a repetir, ¿qué? 13 veces. ¿Y qué hacemos? Cargamos todos los corazones. Entonces los corazones son los que nos quedan en la primera parte de la baraja. Después de que cargamos todos los corazones, repetimos lo mismo, ¿pero para qué? Repetimos lo mismo, o sea, esto es una cosa muy bacana. Pinta, ¿se acuerdan que es una enumeración? La enumeración, ¿cuánto vale? Corazones, diamantes, picas y tréboles. Vean esta belleza. Yo le puedo decir pinta más, como si fuera una enumeración. Vean, si yo le digo pinta más, vea lo que vale. Recuerden que pinta es una enumeración. Que en este momento, ¿qué le dijimos que valía? Corazón. Si yo le digo pinta más, ¿cuánto queda valiendo pinta? Queda valiendo diamante. Y si yo le digo pinta más, ¿cuánto queda valiendo? Pica. Y yo le digo pica más, ¿cuánto queda valiendo? Trébol. Y si le digo pica más, ¿sabe cuánto queda valiendo? Da la vuelta. Pica corazón. Entonces, esa es la ventaja de las enumeraciones, que me van a dar un manejito más fácil. Ahí les voy. Eso no tiene nada que ver pues con juegos. Eso es de la programación clásica del C. Pero yo le puedo hacer una numeración, le puedo hacer esto. Pinta más. Ahora, yo le digo, si es diamante, la letra va a ser D, si es pica, la letra va a ser P, y si es trébol, la letra va a ser T. Necesito la letrica para poder cargar las imágenes. Si no tuviera imágenes, no necesitaba ni siquiera esa letrita. ¿Qué hace este método Loas Baraja? Este método Loas Baraja, ¿qué hace? Nos crea en memoria una lista. Se llama baraja. ¿La baraja qué tiene? Las 52 cartas. De la 0 a la 51. ¿Qué carta queda en la posición 0? La carta que nos va a quedar en la posición 0 es el as de corazones. ¿Y qué nos va a quedar en la posición 51? La K de tréboles. Muy bien, Santa, estás conectado hoy. Nos va a quedar en la posición 0, nos va a quedar el as de corazones, y en la posición 51 nos va a quedar ¿qué? La K de tréboles. Ahora, ¿qué queda en la posición 13? ¿Qué queda en la posición 13? No. En la posición C queda el as de diamantes. Porque en la 12 queda el K de corazones. En la 13 nos va a quedar, ¿cuál es la que sigue? En la 13 nos va a salir el as de diamantes.
Ahí está, no importa. ¿Qué queda en la posición 48? Ah, los corché. Yo, que esto todo muy listo. Pero si lo piensan, no, lo que yo quiero que aquí se metan en la cabeza es que cargamos toda la baraja. Y este juego lo baraja es utilizable para todos los juegos de cartas. Yo en todos los juegos de cartas no necesita cargar la baraja, ¿o no? ¿Sí o qué? Bueno, muy bien. Ahí está. Ahí se los dejo pues de regalo para que lo reutilicen en los siguientes juegos. Listo. Ahora, ya cargamos la baraja. Ahora, vamos a hacer un método llamado asignar carta. ¿Para qué nos va a servir asignar carta? El método asignar carta es el que sacamos una carta de la baraja y se lo entregamos al jugador. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacarla de la lista baraja y agregarla a qué lista? A la lista de jugador. ¿Pero cuál carta? Al azar. Y así garantizamos que no se nos repitan las cartas. Entonces, vamos a adicionar también este metodito. ¿Verdad que es muy lógico el juego? Entonces el juego voy a crear aquí otro metodito. Este otro metodito se llama asignar carta. Pues. Entonces el método, ahora, recuerde que nosotros tenemos una propiedad en las listas. Ahora, el asignar carta, ¿qué le pasamos como parámetro? El jugador. ¿Por qué? Yo le digo, asígneme carta al jugador 1. O asígneme carta al jugador 2. ¿Y el qué va a hacer? Para saber a quién se las voy a entregar. Ahora, recuerde que la baraja, las listas tienen una propiedad que se llama la propiedad count. ¿Qué me devuelve la propiedad count? El número de elementos que tiene esa lista. Entonces, si nosotros le decimos baraja.count, ¿cuánto me debe devolver? 52. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Porque si agregamos 4 veces de a 13 cartas por cada pinta, eso me da 13 por 4. 52. ¿Quién no sabe la tabla del 13? Ahí está. ¿Sí o qué? 13 por 4, 52. ¿Cómo? Sí. No, aquí estamos grabando un video serio. Listo, pues. Entonces, a ver, 13 cartitas. Ahora, entonces, ¿por qué le hacemos? ¿Cuál carta le vamos a asignar al jugador? Una al azar. ¿Quién me da al azar? Recuerden que ya tenemos por allá definido desde el principio el objeto random. Entonces le estamos diciendo, entrégueme una carta desde la posición 0, porque los subíndices en la lista empiezan a 0. ¿Hasta qué? Hasta la baraja count -1. ¿Por qué? Hasta la 51. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Deme una carta de la posición 0 a la posición 51. Entonces, si el random me genera 0, ¿qué carta asignamos? En las de corazones. Si el random me genera 51, ¿qué estamos asignando? La K de tréboles. Si el random me genera 27, no sé, alguna carta, eso da por allá en diamantes, algún diamante no sé qué, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, en un método que se llama index, ¿qué hacemos? Tenemos el numerito, el índice de la carta, que es un numerito que la primera vez va entre 0 y 51. Entonces vean qué belleza, por eso lo bueno de trabajar objetos. Le estamos diciendo que al jugador que me pasaron como parámetro, ¿qué le estamos diciendo? Que a este jugador vamos a adicionarle ¿qué? La carta del índice que me dio el random. Entonces, ¿qué me asigna? Me asignan las de corazones, el 8 de picas, cualquier carta. Y después de que se la adicione al jugador, ¿qué tenemos que hacer? Quitarla de la baraja, porque si no me quedaría repetida para otro jugador. Vea que son 2 lineecitas, pero muy importantes en la lógica del juego. Le quito a la lista de barajas, o sea, primero se la doy al jugador. Así funcionan juegos. Y luego la quito de acá. Eso en la vida real es que yo la quito y la pongo. Pero aquí no, yo no la puedo quitar, sino que yo hago es que le saco una copia, se la entrego al jugador y luego la quito de la baraja, que en el efecto da lo mismo. Entonces, ¿ya cuánto queda el count de la lista? Se rebaja. Ya el count de la baraja, ya en la baraja no me van a quedar 52 cartas, sino que quedan 51. Entonces, el próximo random, ¿cómo lo va a dar? De 0 a 50. Asigna la carta. Ya el count no me quedan 50, sino que me quedan 50. El próximo random, ¿de qué me lo va a dar? De 0 a 49. Y así sucesivamente, ¿hasta que qué? Hasta que se acaben las cartas. ¿O no? ¿Sí o qué? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Estamos repartiendo las cartas. Y este juego es una belleza. Aquí vamos a ver el random en su máxima expresión. Mi madre siempre entrega cartas diferentes, así dispersas. Ahora, el naipe no está ni revuelto. ¿Se dan cuenta que el naipe no está revuelto? Está ordenadito. Van todos los corazones, todos los diamantes, todas las picas, todos los tréboles. Pero no necesito revolverlo, porque qué más revolvedor que el random. El random es el revolvedor más berraco que hay. Él da cualquier número al azar, tum, tum, tum. ¿O no? Y eso es fundamental para entender lo que vamos a hacer. Esa es la lógica del juego. Claro, hasta el momento, ¿cómo vamos?
Muy bien, ahora, ya asignamos, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ahora en el método UDAY, recuerden que en el UDAY es donde va la lógica del juego. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el UDAY? En el UDAY vamos a agregar este pedacito. Epa, ¿cómo es? Aquí. En el método UDAY vamos a agregarle este pedacito. Ahorita les explico lo del teclado actual, que eso es bien importante entenderlo. Algunos juegos me va a interesar que tengan teclado actual, otros no. Entonces vamos a irnos aquí al método date. Y en el método date, aquí donde dice add your logic here, vamos a agregar esto. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Vamos a crear primero tenemos que capturar, porque recuerden que en la pantalla está, presione Enter para continuar. Entonces tenemos que arrancar el juego. Cuando el usuario presione Enter, ¿qué hay que hacer? Asignarle cartas a los dos jugadores, ¿o no? Entonces, va lo que vamos a hacer. Cuando el usuario presiona, entonces aquí le decimos, si el estado del juego está desiniciado o finalizado, claro que todavía no hemos cargado el finalizado, eso lo hacemos ahora. Y la tecla actual es key down enter, ¿qué significa? Que el juego no ha empezado o que ya acabó y presionaron enter. Es lo que le estamos diciendo. Si presionaron enter, ¿qué le decimos? Le decimos, bueno, si presionaron enter le decimos, el estado del juego ahora es ¿cuál? Running. Ya está corriendo el juego. Y ojo lo que le decimos primero. Le decimos jugador 1 clear, jugador 2 clear. ¿Por qué hacemos eso? Hacemos eso para validar ¿qué? Para validar que si el juego ya ha corrido varias veces, como para quitarle las cartas a los jugadores. Y hacemos el load baraja. Espérate, yo veo una cosita aquí en load baraja que creo que, a ver, antes de hacer el load baraja, deberíamos hacer una cosa también. Deberíamos hacerle al objeto baraja, hacerle también un clear. La primera vez él está vacío. Entonces el primer clear no hace nada. Pero es por si de pronto ya me juega el segundo, el tercer juego, tenía un error de lógica este jueguito. ¿Por qué? Estaba acumulando cartas y cartas y cartas. Él los acumula. Entonces hacemos un clear, ¿para qué? Para que cada juego carguemos una baraja nuevecita. ¿Listo? Eso, porque es que él va a dar la vuelta cuando pierda. Entonces, ¿qué hacemos? Limpiamos las cartas del jugador 1, limpiamos las cartas del jugador 2 y cargamos la baraja. Entonces, ¿cuántas barajas tiene el jugador 1 en ese momento? Ninguna. ¿Cuántas cartas tiene el jugador 2 en ese momento? Ninguna. ¿Cuántas cartas tiene baraja? Las 52 cartas. Entonces las repartimos así, incluso vea que esto queda como casino. Una. ¿Sí o qué? La repartimos bien repartida. Entonces vea que suena lógico. Asignamos carta al jugador 1. Ahí le entregó una cartita. ¿Cuál? No sé. Asignamos carta al jugador 2. Ahí le asignó la otra. Asignamos carta al jugador 1 y asignamos carta al jugador 2. ¿Por qué? El juego inicia con 2 cartas iniciales. Si estuviéramos jugando terna y cuarta, nos toca que asignarle a 10 a cada uno. ¿O no? ¿Sí o qué? Ahí está. No que es que los juegos de técnica son más complejos porque usted no le puede ver las cartas al otro. Entonces para eso tenemos que empezar a hacer juegos ya en red, que los vamos a también a aprender a hacer. Que podamos jugar el mismo juego en 2 computadores diferentes. Pero eso ya requiere otros conceptos más heavies. Pero lo vamos a hacer. ¿Listo? Yo estoy preparando a hacer un jueguito en red también. Listo, ahí está. Y le decimos que teclado previo es igual a teclado actual. Todavía no le paren bolas al teclado previo. Teclado previo va a tener mucho significado ahora. Y ahora, ya asignamos las cartas. ¿Qué nos queda faltando? Mostrarle al usuario qué cartas dibujó o no. ¿Dónde mostramos todo? En el método draw es donde mostramos las cosas. Entonces, vamos a mirar acá. Entonces ahora vamos a agregar el método mostrar cartas. Entonces el método mostrar cartas es muy sencillo. Entonces vea pues lo que vamos a hacer. Vamos a agregar el método. Agregue el método mostrar cartas. No, pero aquí hay una cosa. Aquí está. Espérate. No, espérate un tico. Yo miro que es que yo creo que aquí hice un copy pasteito malo. Agreguemos las líneas en el método day. Ahí está. Esto es en el draw. Aquí está mal escrito. Esto es en el draw. Yo les organizo ahora. En el draw tenemos que colocar esto. Pero antes de colocar esto en el draw, muchachos, aquí tengo un errorcito. Me faltó colocar el método. Aquí está. ¿Sí ves? Agregue estas líneas en el draw. No, entonces sí estaba bien acá. Lo que está mal es que este no es el método mostrar. No, este no es el método mostrar cartas. Espera, lo arreglo. Bueno, ahí está arreglado ya. Entonces, vea, lo que vamos a hacer es que vamos a crear el método, vamos a agregar el método mostrar cartas. En el método mostrar cartas,
Lo que vamos a hacer es que vamos a venir aquí al final y vea lo que va a hacer el método mostrar cartas. Lo que hace el método mostrar cartas es que el método mostrar cartas, ¿qué recibe? Recibe la lista de cartas, recibe un jugador. ¿Por qué? Yo voy a mostrar las cartas del jugador 1 o voy a mostrar las cartas que tiene el jugador 2. Le damos una posición en X y una posición en Y. ¿Dónde quiero yo empezar a mostrar esas cartas? Entonces es lo que él hace. X es lo que se desplaza horizontalmente y Y es lo que se desplaza hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerde que carta, jugador es un arreglo, es una lista de cartas. Entonces lo que hacemos es, para cada carta que tenga el jugador, vea que ahí tiene mucho sentido el for each, le decimos for each carta, o sea, de la clase cartas, el objeto carta en el jugador. O sea, para cada carta que tenga el jugador, ¿qué hacemos? Vamos a pintar primero un rectángulo y el rectángulo lo pintamos. La primera carta la pintamos en la posición XY que nos dijeron. La vamos a pintar cada carta previamente, yo les cuento, cada carta mide 113 píxeles de ancho por 158 píxeles de alto. ¿Cómo saca? Entonces dicen, bueno, ¿y de dónde te sacaste esos números? Fácil, venimos aquí a nuestro juego, donde lo estemos armando, yo por acá lo tengo... Eso, y cogemos aquí, por ejemplo, donde dice clases, por aquí estamos haciendo el blackjack, entonces este blackjack, por acá en el content, todas las cartas son lo mismo, entonces agarramos cualquiera. Si yo cojo, por ejemplo, esta J, que es una J de corazones, si miramos aquí, bueno, pero no, miento. Realmente las dimensiones de la carta son ¿qué? Son 225 por 113 píxeles, pero recuerden que a mí no prima el tamaño de la carta. ¿Qué prima? Prima el tamaño del rectángulo. Lo que yo haga al rectángulo, el sprite se va a acomodar al tamaño del rectángulo. Entonces aquí lo estamos pintando. Yo ya había ensayado y yo me di cuenta que si las pintaba del tamaño original, y güey madre, me quedan muy grandotas, no me caben todas. Entonces, ¿qué hicimos? Busqué unas proporciones, busqué que las cartas, digamos, fueran al 50%. Saqué una proporción en píxeles para no ir a desconchinflar pues la carta. Ahí está. Entonces, pintamos la carta. Epa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pintamos la carta, o sea, le decimos la carta.textura. Recuerden que la textura es un atributo de la clase carta que me dice qué imagen tiene relacionada a la carta. Eso ya lo tenemos precargado. La pintamos en el cuadrado que acabamos de decir. ¿Y qué hacemos? La siguiente carta la corremos 18 píxeles. ¿Para qué? Para que queden así como cuando uno las pone en la mano, en la barajita. Entonces van a quedar así con ese efecto como si yo las tuviera en la mano. Ese es el método de mostrar cartas. Ahora, pero no lo hemos llamado. Este método, ese es el que vamos a llamar desde el draw. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, en el método draw, aquí ya viene, vamos a agregar las siguientes líneas. Entonces vamos a darle aquí enter y en el método draw vamos a cargarle por acá. Por aquí tenemos mi draw. Bueno, cuando ustedes se pierdan, ya simplemente le dan clic acá y presionan la D. Él automáticamente nos va a llevar al método draw. Entonces, en el método draw, ¿qué tenemos que agregar? Le vamos a agregar esta línea. O sea, si el juego está iniciado, le vamos a decir presione enter para continuar. Pero si el juego ya está en estado de running, o sea, si ya pusimos a rodar el juego, simplemente le vamos a colocar el mensaje que el jugador de la izquierda pide carta con la I, que el jugador de la derecha pide carta con la letra D, y que para plantar el juego la plantamos con la letra P, I de izquierda, D de derecha y P de plantar. ¿Qué hacemos? Mostramos las cartas del jugador 1. 100 píxeles corridos hacia la izquierda y 350 píxeles corridos hacia abajo. Y empezamos a mostrar las cartas del jugador 2. 500 píxeles corridas hacia la izquierda y 350 píxeles hacia abajo. Vamos a probar a ver qué pasa. Play al proyecto. Entonces ahí está. Empieza así. Presione enter para empezar. Enter. Tarán, hijo de madre. Ahí está. Vean que nos lo dio al azar. ¿Qué cartas le asignamos al jugador 1? El as y el 3. ¿Cuántos puntos lleva el 1? Lleva o 14 o 4. ¿Sí o qué? Ahora, ¿cuántos puntos lleva el jugador de la derecha? Va ganando. Tiene 18. ¿A quién le toca pedir carta aquí? Perdón, tiene 17. ¿Quién va ganando ahí? Le toca pedir carta al de la izquierda. Y si se pasa, ya ganó el otro. Esa es la mecánica del juego. Listo. Ahí está. Que pintamos las cartas así quedan como
Como si las hubiéramos. Eso. Estos son, de aquí a aquí, están los famosos 18 píxeles que le estamos colocando en cada juego. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Terminémosle de poner la lógica al juego. La lógica es que pidan cartas para saber quién gana y quién no gana. ¿Listo? Vamos a continuar con esto. Ahora, ya estamos que acabamos. Ahora, venimos acá y le decimos, probemos lo que llama hasta el momento, está muy bien, listo. Ahora agreguemos la lógica del juego y el manejo de puntajes. Entonces, adicionemos esos atributos a la clase jugador 1. Entonces, vamos a decirle, en la clase jugador 1, vamos a agregar cuál es el puntaje 1 del jugador 1 y cuál es el puntaje 2 del jugador 1. ¿Por qué? Por el berraco as. Es que el as es que si el as no valiera 1 y no valiera 11, este juego sería muchísimo más fácil. El as es la embarrada en este juego. Entonces, aquí, ¿qué le estamos diciendo? ¿Por qué? Cada jugador tiene o un puntaje u otro puntaje, si tiene as. Si no tiene as, los valores de jugador 1 y jugador 2 van a ser, pues, puntaje 1 y puntaje 2 van a ser lo mismo. Lo mismo para el jugador 2. Vamos a tener el puntaje 1 del jugador 2 y el puntaje 2 del jugador 2. ¿Listo? Y otra variable que se llama ganador, que creo que ni la uso, pero bueno, ahí está, así se me quedó. Ahora, en el initialize, ¿qué le vamos a decir? En el initialize, vamos a decirle que no ha ganado ninguno. Entonces marco aquí el método initialize. Aquí en el initialize, recuerde que inicializamos, le decimos que el puntaje del jugador 1 vale 0, que el puntaje del jugador 2 vale 0 y que el ganador es 0. Pues 0 es que no ha ganado ninguno, no ha ganado nadie por el momento. Listo, ahí está. Tarancito. Ahora seguimos. ¿Qué nos dice acá? Ahora, vamos a colocar un método que llame revisar puntajes. ¿Para qué? Ese método revisar puntajes o actualizar puntajes, ¿qué hace? Me va a decir cuántos puntos tiene cada jugador en cualquier momento que yo lo llame, para saber cuánto lleva. Listo. Entonces vamos a crear aquí el método revisar puntajes. Cogemos este metodito y lo vamos a pegar aquí al final. El metodito lo vamos a llamar el metodito revisar puntajes. Analicemos cómo funciona revisar puntajes. ¿Qué hace revisar puntajes? Coge, inicializa otra vez las variables porque si de pronto ya ha sido llamado otras veces. Listo. Entonces, ¿qué dice? Por cada carta en el jugador 1, al puntaje 1 del jugador 1, llévele lo que tiene eso más el valor 1. Y a puntaje 2 del jugador 1, llévele la carta en valor 2. Que para casi todas las cartas, valor 1 y valor 2 es lo mismo, excepto para el as. El as valor 1 es 1, valor 2 es 11. Entonces, ¿qué hace? Va a sumarme el puntaje del jugador 1. ¿Y qué hace este otro forichito? En el otro arreglo, que es el jugador 2, me va a sumar el puntaje del jugador 2. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué hacemos? Siguiente paso. Vamos a cambiar el método day, vamos a cambiarlo por todo este. Aquí sí vamos a cambiarle varias cositas al day. Voy a coger todo este day y voy a reemplazarlo por el método day, lo voy a pegar todo y ahora les explico qué fue lo que hicimos. Entonces voy a coger todo este day que está hasta acá, voy a pegarle este pedazo y le pegamos este otro pedazo hasta acá. Y entendamos el day. ¿Por qué nos cambió el day? Ahí está. Venimos aquí y vamos a analizar este day nuevo. Entonces ahora, pues esto ya lo teníamos. Teclado actual. Ahora, ¿qué hace? Él llega, todo esto lo teníamos, que limpiamos, cargamos la baraja, asignamos las cartas. Y ahora, después de que asignamos las cartas, revisamos los puntajes. ¿Por qué? Es posible que con las dos cartas adicionales, alguno de los dos jugadores tenga blackjack. Claro, entonces revisamos de una vez los puntajes. ¿Qué hacemos? Si el juego está corriendo, entonces le ponemos el mensaje al usuario. Que si presiona la tecla I, ¿qué significa? Si presionó la tecla I, significa que el usuario ya arrancó. Y si el jugador 1 el puntaje es menor a 21, y si el puntaje del jugador 2 es menor a 21, es porque puede pedir carta. O sea, si fuera ya mayor a 21, ya no podría pedir carta. Entonces, ¿qué hace? Le asignamos otra carta al jugador 1 y volvemos a revisar los puntajes. Ahora, hacemos lo mismo para la carta de la derecha. Pedimos las cartas de la derecha.
Si la tecla es D, fue porque el jugador de la derecha pidió carta. Y revisamos. Ah, bueno, si el puntaje del jugador 1, aquí tenía un error, con razón no me funcionaba, ahí vamos arreglando, aquí es 21. Si el puntaje del jugador 2 es menor a 21 y el puntaje del jugador 2 es menor a 21, ¿qué significa? Que puede pedir carta. Entonces, si puede pedir carta, ¿qué hacemos? Le asignamos carta al jugador 2 y volvemos a revisar los puntajes. Ahora, ¿qué hacemos? Si el puntaje 1 del jugador 1 o el puntaje 2 del jugador 1 es igual a 21, ¿qué significa? Que ganó ese man. Y si ganó ese man, le decimos que el ganador es el 1 y decimos game state, finish. Ahora, lo mismo hacemos para el jugador 2. Si el puntaje 1 del jugador 2 es igual a 21 o el puntaje 1 del jugador 2, oiga, es igual a 21 y sigamos arreglándole errores al juego, ¿qué significa? Que el ganador es el ganador 2 y le decimos finish. Ahora, ¿qué pasa si presionaron P? Si presionaron P fue porque ya plantaron el juego sin necesidad de haber llegado a 21. Entonces simplemente decimos que el estado del jugador es finish y acabamos. Esa fue toda la lógica. Saber si pidió carta, si no pidió carta y siempre estar verificando quién ganó. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Modificar el método draw para saber quién ganó. Entonces, vamos a cambiar el método draw por el siguiente. Aquí es donde se complica la cosa un poquito. Entonces voy a copiar esto. Vamos a decir aquí al blackjack. Este no es este otro. Vamos a venirnos aquí a nuestro método draw. Y nuestro método draw lo vamos a cambiar por el siguiente. Entonces cojo todo esto, que es el método draw viejo, y voy a cambiarlo por lo que tengo en la presentación y ya lo explico. Vamos a explicar que esto no vino largo. Ahí está. Ya, pues ya con eso queda terminado. Venga, analicemos. ¿Qué hicimos aquí en nuestro método draw? Entonces, vean pues. Sí, me lo habré tirado. No, aquí está el método draw. Y aquí está lo baraja. Listo. Entonces, vean pues lo que vamos a hacer con el draw. Entonces, digo que hacen el draw. Esto ya lo teníamos. Dibujamos el fondo, dibujamos el logo. Si el juego no está iniciado, entonces presione Enter para terminar. Si el juego está corriendo, entonces le mostramos el mensajito que I para la tecla de la izquierda, D para la derecha, P para plantar y mostramos las cartas de ambos jugadores. Ahora, si el juego está finalizado, entonces ¿qué le vamos a colocar? Le vamos a colocar el mensajito Game Over, presione Enter para continuar y mostramos las cartas. Ahora, ¿qué hacemos? Verificamos si el puntaje del jugador 1 es igual a 21, el puntaje de 2, ¿quién ganó? El jugador 1. Si el puntaje del jugador 2 es igual a 21, entonces ganó el jugador 2. ¿Qué pasa si el puntaje del jugador 1 es mayor a 21? Y el puntaje del jugador 2, si ambos se pasaron, ¿qué decimos? La casa gana. Ahora, ¿qué pasa si el puntaje del jugador 1 es mayor a 21, pero o sea, ¿qué pasa si el puntaje del jugador 1 es mayor al puntaje del jugador 2? Si se pasó el 1. Si se pasó el 1, gana el 2. ¿Qué pasa si se pasa el 2? Gana el 1. Ahora, ¿qué pasa? Aquí estamos analizando ya con el otro puntaje. ¿Y qué pasa en caso contrario? Fue porque ambos llegaron al mismo puntaje y es muy raro que pase. Pero en caso contrario, empate. Listo. Esas son las reglas para saber quién ganó. Vamos a probar ya nuestro juego y vamos a jugar. Vamos a ganar un par de partiditas. Presione Enter para empezar. Enter. Analicemos. El jugador de la izquierda tiene 6. El de la derecha lleva 14. Va ganando el de 14. Entonces, ¿cómo? No le puede dar. No, él también podría pedir carta. Pero él no es bobo. No le conviene al de la derecha pedir carta. Él espera que se pase primero el otro. Entonces, vamos a pedir carta con la izquierda. Taque, as. ¿Ahí cuánto lleva? Tiene doble puntaje. Podría tener o 17 o 7. Pero entonces, ¿qué dice? Ya le toca pedir al otro, porque si plantan ahí, gana él de la derecha. Entonces, el de la derecha va a pedir carta. Pidamos carta con el de la derecha. La tecla D. 4. Estuvo buena. Entonces, ¿ya cuánto lleva? Ya lleva 18. Si ya lleva 18, ya está obligando al de la izquierda a pedir carta. Pide carta al de la izquierda. Izquierda. Taque, 5. Ahí va. Está bueno para el ejemplo. Entonces, ¿ya cuánto quedó? Entonces, ya tiene, a ver, eso sería...
Si tuviéramos la A como 11, le da 22. Pero entonces, si tomamos... Sí sería la 11 porque es que ya no está en el... No, él la mira como él quiera. Él siempre la puede medir como quiera. Entonces, miremos. Si la A vale 11, entonces sería 11. Y 5, 16. Y 6, 22. Ya no le sirve el as como 11. Le sirve el as como 1. Si lo mira como 1, entonces ya serían 6. Y 6, 12. Le va ganando. El otro lleva 18. Entonces tiene que pedir otra carta el jugador de la izquierda. Entonces el jugador de la izquierda pide carta. 9. Y se pasó. ¿Cómo se...? ¡Ah, no! ¿Cuánto le da ahí? 10. Pues madre, 21. Ganó el jugador 1. Hizo blackjack. Y es difícil hacer blackjack con 5 cartas. Pero tarancito. Señores, ese es el famoso juego, sí. Porque aparece Game Over y abajo ganado. Ah, no, porque está mostrando, o sea, ya acabó, pero ganó el 1. Sí, presión. Sí. Aparece el Game Over, jugador 2. No, es que Game Over es juego terminado. Significa juego terminado. Juego ya terminó. ¿Cómo? No, porque ya para qué va a pedir si ya le ganó el otro. Ya el otro le ganó. Ahora, vamos a hacer otro. Por ejemplo, aquí. El jugador de la izquierda lleva 9 y el de la derecha 19. Entonces pide carta. La K vale 10. Pide carta al jugador de la izquierda. Ahí ya va cuánto. Ahí analizó. 19. Entonces, ¿qué hace? Vamos a pedirle al de la derecha carta. Ahora, si plantan, ¿qué pasa aquí? Y pueden plantar, vamos a plantar. Ahí dice empate. Es válido, ¿sí o qué? Ahora, otro enter. Ahora, el de la izquierda tiene 9 y el otro 18. Obligado a pedir. Señores. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el de la izquierda va a pedir carta. Entonces el de la izquierda al pedir carta, taque. Ahí ya tiene 6 y 7, ya tiene 13. Pide otra, taque. Se pasó. Entonces, no, le dio 21. Ahí está. Llegó. Listo. Ahí está. Señores, ahí está. No. Eso es, ustedes se han dado cuenta que es totalmente al azar. No, puede ganar el 2 también. Señores, eso es todo por el video. Muchas gracias.